Mediados del siglo XVIII. Hasta este momento, el arte en Europa había funcionado bajo un mismo esquema: gremios y cofradías sostenidos por mecenas, ya fueran la iglesia o la burguesía. Usualmente se transmitían los conocimientos de generación en generación, de maestro a aprendiz, y su propósito era claro: proporcionar belleza. Mucho se debatió sobre qué era belleza y qué definía al arte. Hasta entonces, la belleza era aquello que seguía ciertos cánones, ciertas reglas, y el arte como una obra que cumplía un propósito claro y se ejecutaba con precisión técnica. Pero todo esto comenzó a cambiar durante la Ilustración, también conocida como la Era de las Luces o la Edad de la Razón. El surgimiento de las academias y las nuevas ideas sobre el conocimiento transformaron la manera en la que el arte era concebido y producido. Sin embargo, así como había quienes defendían la tradición, también surgieron quienes se preguntaban: ¿por qué repetimos lo que consideramos fue correcto en el pasado? Poco a poco se dieron cuenta de que vivían bajo muchas normas heredadas que habían regido al arte y al modus vivendus durante siglos. El mundo se expandía y los viajes a lugares remotos eran cada vez más comunes, sobre todo entre artistas que buscaban explorar lo inexplorado y encontrarse cara a cara con la naturaleza. Con las academias, el arte se institucionalizó, se definió qué era y qué no era arte. Esto generó divisiones entre los artistas. Algunos defendían el sistema académico, otros lo rechazaban y otros simplemente fueron marginados. Al mismo tiempo surgieron las exposiciones anuales, lo que permitió que los artistas ya no dependieran exclusivamente de encargos. Por primera vez exploraron la libertad de crear. Hasta ese momento, los temas más prestigiosos en la pintura seguían siendo las escenas mitológicas, bíblicas y retratos. Sin embargo, ya existían corrientes que exploraban otros géneros, como la pintura de género en los Países Bajos, las escenas de la vida cortesana del rococó o los paisajes y naturalezas muertas. Lo que cambió durante este periodo de la Ilustración fue la consolidación de nuevas narrativas, donde la historia reciente y la exploración subjetiva adquirieron un peso inédito. Y algo sumamente importante fue la relación entre el artista y su público. Ahora el artista no solo buscaba cumplir con un encargo, sino sorprender, hacer algo que nadie más pudiera hacer. Y quienes buscaban de arte esperaban encontrar algo que les emocionara, que les hiciera sentir algo nuevo. Esa libertad les permitió explorar campos antes desconocidos. Empezaron a retratar de todo, desde la vida cotidiana hasta lo más imaginativo. Además, artistas de América llegaron a Europa con ideas distintas. John Singleton Copley, por ejemplo, se dedicó a retratar eventos históricos con un enfoque casi documental. Para una de sus pinturas, viajó a Londres, entrevistó a testigos, estudió la vestimenta de la época y consultó con historiadores. Sin embargo, cuando la reina vio la obra, se alejó con desagrado y comentó: ¿podría usted, señor Copley, haber elegido un tema más afortunado para el ejercicio de su pincel, ya que era un tema delicado dentro de la política? El abuso del poder. Mientras en Inglaterra los artistas exploraban la historia reciente en sus obras,
En Francia, los acontecimientos se precipitaron. Solo 4 años más tarde de lo que Copley habría plasmado en su obra, ocurrió de nuevo. Esta vez en Francia, la gota que derramó el vaso. El pueblo estaba molesto, dio inicio la Revolución Francesa, marcando un antes y un después en todo. Se impulsó el interés por la pintura de escenas históricas, dando paso hacia una nueva oleada de artistas tanto neoclásicos como disruptivos. El primero de ellos fue Jacques-Louis David, figura central del neoclasicismo y voz visual de la Revolución Francesa. No solo plasmó sus ideales en lienzos, sino que también diseñó vestuarios y escenografías para eventos propagandísticos como fue el Festival del Ser Supremo, donde Robespierre, el líder de la revolución, ofició como sumo sacerdote en plena época del terror. Convencidos de que debían borrar el orden cristiano, los revolucionarios buscaron inspiración en la cultura griega y romana, con quienes se equiparaban al considerarse protagonistas de una nueva era heroica. Su afán por construir un sistema completamente nuevo llegó incluso a la creación del calendario revolucionario, en el que el 14 de julio de 1789, día de la toma de la Bastilla, marcó el inicio del vendimiario del año primero. Otro gigante de la época fue el español Francisco de Goya, quien expandió los límites temáticos del arte más allá de lo convencional. Si bien comenzó pintando escenas religiosas y mitológicas, con el tiempo se interesó en retratar la vida cotidiana hasta que, hacia finales del siglo XVIII, sus obras adquirieron un carácter inquietante y sobre todo visionario. Desnudos, locura, brujería, canibalismo, guerra y miseria fueron algunos de los temas que abordó con una crudeza inusual. Para Gombrich, esta nueva libertad creativa fue lo más revolucionario de la época, una independencia que hasta entonces solo los poetas habían saboreado. En esta misma línea, William Blake, pionero y precursor del romanticismo inglés, desafió las normas de su tiempo. Fue poeta, fue místico, fue visionario sobre todo. Rechazaba las corrientes dominantes como el neoclasicismo y desconfiaba de la Ilustración, ya que no creía que la razón debiera regirlo todo. Aunque representó pasajes bíblicos, su enfoque era profundamente personal, más espiritual que religioso. Su estilo y sus ideas le valieron la reputación de ser excéntrico. Para muchos simplemente estaba loco. Sin embargo, con el tiempo su obra fue revalorizada e inspiró a figuras como Aldous Huxley y a los de Dor. Blake incluso creó su propia mitología, con personajes como Urizen, la encarnación de la razón y el orden, el dios creador. Fue un innovador en técnicas, en formas, en temáticas. Su arte trascendió el tiempo y dejó una huella imborrable en la historia. Ver a William Turner es como leer los poemas de los más románticos. Otro británico, también romántico y precursor del impresionismo, fue clave para que el paisajismo dejara de ser considerado un arte menor. Recorrió todo el Reino Unido en busca de inspiración y aunque en un principio quiso seguir la tradición, terminó rompiendo con ella de forma radical. Su gran obsesión fue capturar la luz como nadie nunca lo había hecho antes. A pesar de su carácter introvertido y su dificultad para socializar, alcanzó la fama en vida y vivió plenamente como artista. En este momento, el arte dejó de ser de aquellos famosos y mejor pagados, sino de aquellos que tuvieron la osadía de pensar por ellos mismos. Por último, y muy importante,
Caspar David Friedrich, el alma del romanticismo, quien introdujo el movimiento a Alemania. Llevó la pintura a un terreno más profundo donde lo importante no era la historia ni la precisión académica, sino la emoción y la contemplación. En sus paisajes, el ser humano es diminuto ante la inmensidad de la naturaleza, como si nos recordara que somos solo un suspiro en el tiempo. Sus figuras invitan al espectador a sumergirse en la escena, a sentir el viento, la niebla, la melancolía de un mundo donde lo divino y lo terrenal se encuentran en el horizonte. Con Friedrich, la pintura dejó de ser solo representación y se convirtió en un reflejo del alma. Su obra, El caminante sobre el mar de nubes, no es solo un paisaje, es la incertidumbre ante lo desconocido, la belleza de lo inalcanzable y la soledad y la grandeza del espíritu humano. Su visión marcó el final de la tradición y abrió las puertas a una nueva era donde el arte ya no tenía que obedecer reglas, sino sentimientos. El arte nunca volvió a ser el mismo. Con la caída de los viejos órdenes y la llegada de nuevas ideas, la pintura dejó de ser un reflejo del pasado, de cánones, de reglas, de órdenes, para convertirse en una búsqueda personal. Louis David rompió con el presente para mirar al pasado y reflejar mucho más allá de lo que estaba establecido. Turner rompió con la forma para capturar la luz. Goya rompió con la razón para explorar lo oscuro. Blake rompió con la lógica para seguir sus visiones y Friedrich rompió con la historia para plasmar la emoción. Y esta revolución en el arte no fue un evento aislado. Cada ruptura es el inicio de algo nuevo. Después del romanticismo, ¿cómo seguiría evolucionando el arte? ¿Qué más quedaba por desafiar? Pero eso es otra historia. Y si te gustó este video y quieres ver más sobre arte e historia, dale like y suscríbete para que el algoritmo no rompa conmigo. Y cuéntame en los comentarios qué opinas de esta ruptura con la tradición y nos vemos en el próximo.